Bien, gracias, doctor. Vamos a empezar la clase práctica que estaba pendiente, no por razones personales, sino por razones técnicas. Justamente hoy día también se fue por razones técnicas, debido a que me parece que lo puse en la parte del hospital de policía y no en el de curso general. Bien, de todas maneras estamos a tiempo para recuperar eso. Bien, entonces el tema que teníamos pendiente se llama embriología del aparato genital femenino. Como le dije la vez pasada, es un tema difícil de entender. Bien, entonces para empezar, volviendo al tema, para hablar de embriología, tenemos que tener una imaginación en tres dimensiones: largo, ancho y altura, para poder interpretar todos los cambios que presenta el ser humano, no solamente el ser humano, sino todos los animales en general, pero en este caso para el ser humano. Habíamos dicho que debíamos mentalmente tener una idea longitudinal con corte sagital de un feto, donde este sería el polo superior y este sería el polo inferior. Si le hacemos un corte transversal a este nivel, tendríamos un corte transversal a ese nivel más o menos así. Y si hacemos un corte coronal que sería más o menos así, un corte coronal así, entonces tendríamos una imagen así más o menos, ¿no? Es, así. Entonces tenemos un corte sagital, tenemos un corte transversal, un corte coronal y también puede haber cortes oblicuos, ¿no?
cortes oblicuos de una imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de entender lo que vamos hablando. Desde el momento que existe la concepción, cuando se forma el huevo y el huevo o cigoto, desde el tercio distal de la trompa, entonces si yo dibujo un útero, aquí está una trompa, aquí está otra trompa, acá están las fimbrias y acá están las fimbrias. Este de acá es la vagina y esta de parte de acá en medio es el endometrio. Entonces tenemos los ovarios y tenemos los ovarios. Entonces cuando un ovario ovula, inmediatamente la trompa mediante las fimbrias lo va a absorber y en este tercio distal es donde se va a ocurrir la fertilización. Una vez que ocurrió la fertilización, las trompas se adaptan para hacer regresar o hacer el retorno del huevo o el cigoto hacia la cavidad uterina. Y ahí es donde se va a anidar. Entonces, para que eso suceda, estamos hablando de un promedio de uno de 10 días, de 7 a 10 días en todo este proceso para que llegue a la cavidad uterina. Entonces, desde que pasa esto, desde que hubo acá la concepción, va pasando por múltiples divisiones el huevo de cigoto. Primeramente será una célula, posteriormente se dividirá en 2 células, sigue a 4 células, 8 células, 16. La cosa es que cuando está llegando a esta zona ya debe estar en mórula. Mórula. Ya debe estar en mórula. Y cuando llega a esta zona de acá, a la cavidad endometrial, se llama blastocistos. Blastocistos. Que tiene más o menos, que es un embrión de 5 a 6 días. De 5 a 6 días. Un embrión de 5 a 6 días de vida es el que se instala en el endometrio. Se llama blastocistos. Muy bien, una vez recordado esto, pasamos al siguiente tema. Y aquí se ha puesto lento esto. Me enchufo creo con el de allá.
Bien, seguimos. Entonces nos habíamos quedado que la edad del embrión para que se adhiera al endometrio, estamos hablando de 5 a 6 días, hasta 7, podríamos considerarlo la semana, ¿no? Entonces dice acá, después de la fecundación, al finalizar la semana, ¿no? Se da primera semana, el huevo por sementación pasa de mórula a blastocistos. Entonces, blastocistos es el embrión en condiciones de anidarse en la cavidad endometrial. El polo, el polo que se va a adherir al endometrio es este de acá. Este es el polo embrionario. Este es el que va a ir enraizándose hacia la pared, hacia el endometrio, hacia la pared uterina. Esta es la cara que va a estar adherida al endometrio. Muy bien. A partir de la segunda semana, a partir de la segunda, se forma el disco embrionario diferenciándose en dos capas que se llaman endodermo y ectodermo. Acá hay una falla. Endodermo y ectodermo. Produciéndose así la primera línea primitiva. En los libros vemos que el ectodermo siempre va a estar de azul y el endodermo siempre va a estar de amarillo. Entonces, si nos vamos hacia la imagen que hay acá, tenemos que esta es la parte que se va a anidar. A diferencia de la imagen anterior, ya tiene vascularidad, estas lagunas vasculares ya se van transformando. Se formó el sincitio trofobasto y tenemos acá lo que queremos ver. Este que lo estoy pintando de azul, viene a ser el ectodermo. Y este que lo voy a pintar de amarillo, viene a ser el endodermo. ¿Entiendes? Entonces, para que vean que ya en esta segunda semana se están formando las láminas, ¿no? Las láminas de los cuales va a derivar la mayoría de tejidos en el cuerpo humano. El ectodermo y el endodermo. Formando pues la línea primitiva, ¿no? Aquí tenemos, es el pedículo que une al botón embrionario con el polo embrionario que se va a anidar al endometrio. Entonces, fijándonos en esto, tenemos ya dos capas. Un ectodermo y un endodermo. Pero nos falta una capa.
que si ustedes se acordarán, es el mesodermo. Entonces, muy bien. Entonces, si tenemos nosotros nuestro embrioncito, tenemos nuestro embrión, y ya tenemos nuestras primeras láminas germinativas, ectodermo y endodermo. Conforme avanzan los días, se va a formar una tercera capa, y es una tercera capa que siempre la dibujamos de rojo, y que se llama mesodermo. ¿Y qué va a estar ahí entre las dos? El mesodermo. Se dice que este mesodermo deriva del ectodermo, por lo tanto es dependiente del ectodermo. Muy bien, como siempre tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, podríamos decir que lo dividimos este embrión en la mitad, haciéndole un lado derecho y un lado izquierdo. Y si lo dibujamos más bonito, dibujamos acá nuestro ectodermo, dibujamos acá nuestro endodermo, y dibujamos acá nuestro mesodermo. El izquierdo y el derecho. Este sería nuestro mesodermo. Y prácticamente esta estructura roja de la que yo estoy dibujando es de la que vamos a hablar toda la clase. De esta rojita es la que vamos a hablar toda la clase. Muy bien, entonces yo le voy a hacer un pequeño, voy a tomar una pequeña muestra de esto. Por ejemplo, tomaré así nomás esta muestra. Y la paso a la siguiente imagen. Ojo, esto nomás quiero ver, ¿ah? Esto nomás que acabo de dibujar, porque esto es todo nuestro trabajo. De aquí es donde vamos a hablar de esa zona roja. Muy bien.
Esta es la zona roja. Entonces, lo que yo le había hecho antes, eso que había redondeado, es prácticamente esto lo que vamos a estudiar. Exacto. De ese dibujo que les había hecho en la pizarra, esto es lo que vamos a estudiar. Donde el ectodermo es este de acá, el endodermo es este de acá. Ay, caramba, tengo mal del pulso. Y el mesodermo es este intermedio. Este intermedio es el mesodermo. Eso. Exacto. Ese es el mesodermo. Entonces tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien. Entonces, como verán ustedes y como dice acá, este mesodermo, el que está de rojo, tiene tres partes. Una parte paraxial, que viene a ser esta bolita, una parte paraxial. Una parte lateral, que es esta parte, y una parte intermedia. Una parte intermedia. Esta parte intermedia que la estoy repintando, esta parte intermedia, ese es nuestro tema de conversación. Miren cómo estamos yéndolo a la más minúscula. De lo que era todo el mesodermo, ahora solamente tenemos el mesodermo intermedio. Eso es el tema de la clase de hoy, mesodermo intermedio. ¿Ya? Seguimos hablando. Dice, en la tercera semana se desarrolla la tercera hoja embrionaria, el mesodermo, a partir de las células del ectodermo, que proliferan en la línea primitiva. ¿Cuál era la línea primitiva? La interfase entre el ectodermo y el endodermo. Bien, ese mesodermo tenía tres partes, pues, ¿no? El paraxial, que va a producir las costillas, la intermedia, que es nuestro tema de conversación, y la lateral, que no la tenemos acá. Lógicamente que también da una parte para la formación de las vértebras. Seguimos entonces. Entonces volvemos a dibujar acá para ubicarnos mejor. Este es el ectodermo.
igual acá, este es el ectodermo. Este es el endodermo. Este es el endodermo. Y el mesodermo es este de acá. Este de acá es el mesodermo. Ese es el mesodermo. Igual acá. Este es el mesodermo. Y de ese mesodermo, la parte que nos corresponde estudiar es este de acá, que es el mesodermo intermedio. Este nomás. Esto nomás es lo que nos interesa estudiar. Esta bolita de acá. Muy bien. Entonces, conforme avanza el crecimiento del embrión, también otras estructuras van creciendo. Por ejemplo, acá tenemos el ectodermo que forma la hendidura neural para después hacerse el tubo neural. Este es el tubo neural. Y conforme vayan formándose las estructuras correspondientes, los demás órganos también toman posiciones diferentes. Y eso es lo que va a pasar con nuestro mesodermo intermedio. La hoja intermedia, que es esta de acá, ¿no? El mesodermo intermedio, o también a partir de ahora vayan acordándose, o cordón nefrógeno, participará parcialmente de una fragmentación similar al somite, que es el nefrotoma. Entonces, de este cordón nefrógeno vamos a estudiar todavía otra parte más pequeña que se va a llamar nefrotoma. Perdón, lo dibujé de azul, pero no vayan a pensar que por ser azul es ectodermo, ¿ya? Aquí vamos a borrarlo mejor para que no confundan, decir que el nefrotoma es ectodermo, no es ectodermo. Todo esto es rojo, pero no ustedes saben que todo esto es rojo. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, van avanzando las estructuras y se van formando o deformando algunas cosas de ellas. Por ejemplo, ¿ve? Acá ya se está formando, aquí no había este espacio, era pequeño, sin embargo, acá ya tenemos, aquí por ejemplo, en esta parte, el mesodermo se está dividiendo en dos hojas, uno para arriba y otro para abajo, el mesodermo, y está dejando este espacio. Y si miramos la siguiente foto, este espacio que señala mi puntero es este de acá. Miren, ya se ve más profundo, más amplio. Estas alas ya están creciendo para arriba. ¿Qué está pasando entonces? El embrión se está, de lo que era una zona media aplanada, se está volviendo medio tubular. Así como un pan baguette largo, igualito se está transformando, donde existe un polo cefálico y un polo caudal, ¿no? Entonces le señalaba esto de acá, este espacio de acá, porque es importante, porque va a entrar en la formación también de órganos del aparato uroginecológico de la mujer, esta partecita, para no perderlo. Bien, seguimos. A la quinta semana de gestación, las gónadas
masculina y femenina son indistinguibles. O sea, no hay diferencia. Y los tractos genitales todavía no están formados. El sexo del embrión queda determinado en el momento de la fecundación. Quien da el sexo es el varón, según lo que corresponda en el espermatozoide. Si ese varón ha elegido un cromosoma X o un cromosoma Y. Si eligió un cromosoma Y, será varón. Si eligió un cromosoma X, será mujer. Seguimos acá. Esta ya es una foto de un embrión donde este es el alantoides y esta parte es la que vamos a trabajar. Lo que quiero es que se ubiquen dónde estamos a nivel del cuerpo humano. Entonces lo que vamos a trabajar es esto. Aquí, quiero que se ubiquen dónde están las estructuras que vamos a trabajar. Ahí. En otras palabras, casi desde la región dorso-lumbar hacia el sacro. Y estas son las estructuras que vamos a trabajar. Y la mayoría de estructuras que vamos a trabajar lo vamos a ver en corte transversal. Este es un corte longitudinal, oblicuo longitudinal, pero lo que vamos a estudiar nosotros es un corte transversal, como si cortáramos el embrión a este nivel y lo vamos a ver de arriba, como si lo hubiéramos cortado así como cuando cortamos un pan pic o una jamonada, igualito a ese corte, para poderlo ver. Bien, el aparato reproductor está estrechamente relacionado con el aparato urinario, tanto anatómico como embriológicamente. Y deriva de 4 fuentes. Entonces, para que se forme el aparato reproductor, tiene que ser derivado de 4 fuentes o formado por 4 fuentes. El mesodermo intermedio, que ya le hemos hablado dónde se encuentra. Vamos a regresar para ubicarlo donde se encuentra el mesodermo intermedio. Este es el mesodermo intermedio. Ese es el mesodermo intermedio. Ya, eso es uno de los que participa en la formación de los órganos genitales femeninos y masculinos. Segundo, células germinativas primordiales. Esas células germinativas primordiales aparecen en la periferia del saco vitelino. Es decir, este es el saco vitelino. Por acá van a aparecer las células germinativas primordiales para irse a instalar hacia el mesodermo intermedio, hacia el anterior que hemos hablado.
Entonces, aquí aparecen las células germinativas primordiales en el alantoides para irse hacia el mesodermo intermedio. Tercero, epitelio celómico. ¿Dónde está ese epitelio celómico? Si volvemos de nuevo al mapa, de esto es lo que le hablaba yo en antes, el epitelio celómico, este epitelio celómico. Ese epitelio celómico es el que va a participar en la formación de los órganos genitales. Y por último tenemos el cuarto, que es el mesénquima subyacente, que corresponde a todo lo que rodea al mesodermo intermedio. ¿Me entendió? Tenemos las células que circundan, tenemos mesodermo intermedio, tenemos el celoma, el epitelio celoma y tenemos las células germinativas. 4 de las fuentes que origina el aparato reproductor. Seguimos. Esto es casi semejante al anterior. De nuevo, para recordarles que esta es la hoja ectodérmica, que esta es la hoja endodérmica, y esta es la hoja mesodérmica, con sus 4 partes, con sus 3 partes, paraxial, intermedia y lateral. El aparato urinario y el aparato genital se desarrollan a partir de gononefrótomo, donde quedaba el nefrótomo, parte del mesodermo intermedio. O también llamada lámina genitourinaria. Estructuras pares que se forman en el mesodermo intermedio a ambos lados de la línea media. Son estructuras pares, sí, porque hay uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y como les dije antes, es así seas pequeñín, así seas un óvulo, así seas un embrioncito, tienes tu lado derecho y tu lado izquierdo. En esa lámina intermedia o mesodermo intermedio, solo los mesonefros intervienen en las estructuras, en el desarrollo de estructuras del sistema genital. Solamente la parte intermedia. O sea, solamente esto. Solamente este de acá. Ese es el mesodermo intermedio. Solamente ese de acá. El resto va a formar otras cosas, como habíamos dicho, ¿no? El mesodermo paraxial los omites. Antes del mesodermo paraxial está la notocorda, que va a ser las vértebras, y hacia atrás tenemos el mesodermo lateral. Conforme va el embrión haciendo su doblez, doblándose como en forma tubular, ¿no? En forma tubular.
También se va desplazando su posición el mesodermo intermedio. Miren cómo es su posición en los primeros días, así. Conforme el embrión vaya tomando su forma tubular, cómo queda solo ya el mesodermo intermedio y alejado de acá del mesodermo paraxial. ¿Por qué el paraxial tiene que ir ya cerca a la columna neural? Tiene que ya tomar su posición para ir cerca a la columna neural o al tubo neural. Y así sucesivamente acá cuando ya se hace más tubular. Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros nos toca ver? Ya habíamos dicho el mesodermo intermedio, que es este, que es este. Acá está ya el mesodermo intermedio solo, acá también solo. Y aquí se ve mejor, aquí se ve mejor. Entonces nuestra parte que nos corresponde estudiar ya es esto ahora, esto de acá. Eso nos toca estudiar. Donde esto es el mesodermo intermedio, la pared de esta cavidad que es la pared celómica, las células que están circundando al mesodermo intermedio y las células germinativas que vinieron por el saco, por el saco vitelino y subieron hacia el mesodermo intermedio, el alantoides, perdón, por el alantoides. Bien. Entonces le leo un poco de teoría para reforzar esto que le dije acá. La lámina intermedia, solo los mesonefros intervienen en el desarrollo de estructura del sistema genital. Muy bien. La lámina intermedia es el mesodermo, este de acá. Dentro de este de acá, dentro de este chiquitín, había un espacio que se llamaba nefrótomo. Él es el único que interviene para la formación de los órganos genitales. Muy bien. Ello está recubierto por el epitelio celómico, es este el epitelio celómico, ¿no? Seguimos. Cuando el embrión se dobla en el plano sagital, horizontal, durante la cuarta semana, el mesodermo intermedio se desplaza en dirección ventral, donde pierde su conexión o se aleja de los somites. Este es el primer plano, pero cuando ya el embrión comienza a hacerse tubular, miren, ve cómo se aleja este mesodermo paraxial, ¿no? Que está acá también, del mesodermo intermedio, que es este de acá, ¿no? Se la forma tubular los está haciendo que cada sitio, cada órgano o cada estructura se vaya posicionando en su lugar donde va a ser a futuro. Tenemos acá. Entonces habíamos quedado que lo que nos interesaba a nosotros para estudiar era esto nomás ya. Esto de aquí que estoy pintando. Eso nomás nos toca estudiar en un lado derecho y en un lado izquierdo. Donde esta montura se le va a llamar cordillera urogenital, o mejor dicho, genital, y donde existe el cordón nefrógeno. Entonces, el cordón nefrógeno nos irá a dar lo que es el sistema urinario y la cordillera genital u orogenital nos dará lo que es los genitales. Dice,
Después de doblarse el mesodermo intermedio, ya saben ustedes cuál es el mesodermo intermedio, forma una masa longitudinal, como hemos dicho, como un pan baguette, una masa longitudinal pan baguette, a cada lado de la aorta primitiva, llamada cordillera urogenital. Si les señalo cuál es la aorta primitiva, es esta de acá. Esta es la aorta primitiva, este de acá. Esta es la aorta primitiva. Y está a cada lado. Y este morro de acá que ustedes ven, ese se va a llamar cordillera genital. Ojo que esto es un corte transversal a nivel de un corte de transversión del embrión a tal nivel, donde estamos viendo la cordillera urogenital. Y miren las estructuras que son las que van a desencadenar todos. Ustedes me imagino que ya están aburridos o perdidos de lo que les hablen esto, pero así es la anatomía, la embriología. Los sistemas urinarios y genital se desarrollan a partir del mesodermo en estas cordilleras, en las cordilleras urogenitales. La parte de la cordillera urogenital que da lugar al sistema urinario se conoce como cordón nefrógeno. Ya habíamos hablado del cordón nefrógeno. Y la parte que da lugar al sistema genital se conoce como cordillera gonadal o urogenital. Este también, por ejemplo, es un corte, podríamos decir coronal, a la altura de las gónadas, ¿no? Donde tenemos acá unas gónadas indiferenciadas todavía, ¿no? Podríamos esto reemplazarlo en esta figura, por ejemplo, en esta figura, para que no se sientan perdidos. Acá. Exacto. Podría ser representación de esto. Ese corte podría ser representación de eso. Entonces tenemos ahí gonada diferenciada, el mesonefros que habíamos hablado, y recién acá vamos a hablar de los conductos mesonéfricos de Wolff, que son estructuras que corresponden al mesonefro, pero es un conducto, ¿no?, también longitudinal, y cerca a él tenemos los conductos paramesonéfricos de Müller. Acuérdense, uno es conducto mesonéfrico de Wolff. Ese conducto mesonéfrico de Wolff tiene relación con el sexo masculino. Y el conducto paramesonéfrico de Müller tiene relación con el sexo femenino. Tenemos el seno urogenital, que lo vamos a ver después. El sexo femenino, ante la ausencia de hormona antimülleriana, los conductos paramesonéfricos de Müller forman las trompas uterinas, el útero y el tercio superior de la vagina. Entonces, la ausencia
de la hormona antimuleriana. ¿Quién forma la hormona antimuleriana? La célula de Sertoli o Sertoli. ¿Y dónde se encuentra la célula de Sertoli o Sertoli? En los testículos. Por lo tanto, el ser varoncito segrega la hormona antimuleriana y anula todo el desarrollo femenino. Pero si eres mujer, no hay hormona antimuleriana, por lo tanto se desarrolla normalmente todo lo que corresponde a la mujer. Los conductos de Wolf degeneran cuando el feto es mujer, por falta de andrógenos. En tanto que los conductos de Müller o mujer, como mnemotécnico pueden hacerlo, Müller o mujer, regresionan o desaparecen en el feto varón por acción de la hormona antimuleriana. ¿Me entendieron? Los conductos del Wolf desaparecen si es que la mujer genéticamente es mujer, XX, por falta de andrógeno. En tanto que los conductos de Müller regresionan o desaparecen si el feto es varón, XY. Las gónadas son los primeros elementos que se desarrollan en el sistema genital. Entonces las gónadas se van a desarrollar acá. Ahí se van a desarrollar las gónadas. Las gónadas primitivas derivan de partes de las cordilleras urogenital o cordillera genital o cordillera gonadales, que corresponde a lo que habíamos dicho a esta protuberancia o a este cerro de acá. Esto. Por algo se le llama cordilleras. Eso así como cordillera los Andes, ¿no? Donde pues un polo está en Tumbes y el otro está al sur, ¿no? Igual es como una cordillera, porque también sigue el trayecto longitudinal del embrión. Claro que se limita hasta antes de llegar al tórax, no llega hasta el cerebro, por supuesto, pero hasta más o menos el tórax, perdón, antes del diafragma, de ahí para abajo, ¿no? Así es. Las gónadas en ambos sexos son similares y se presentan solo como un engrosamiento del epitelio celómico. Entonces, ¿cuál es el epitelio celómico? Este de acá, porque acá es el celoma, es líquido. Acá es el epitelio celómico. Y como ustedes saben, antes hablamos de la participación de 4 elementos para la formación de los órganos genitales, ¿no? Que estaba el mesodermo intermedio, que estaban las células germinales primitivas, que estaban el epitelio del celoma y las células circundantes. 4 tipos, ¿no? Así es. Bien, este es un corte también casi oblicuo, donde vemos acá el intestino anterior y tenemos acá nuestras cordilleras urogenitales, cordilleras urogenitales. Tenemos el conducto de Wolf y todavía y arriba tenemos el conducto de Müller. Están cerca los dos. Y para que vean que dependiendo del sexo se puede formar casi con la misma estructura, con esta
misma cresta genital, ¿no? De acuerdo al sexo, o puede derivarse de esa zona. Los testículos, o de acuerdo al sexo, puede derivarse de esa zona los ovarios. En este esquema existe al principio un periodo indiferente donde tanto el hombre como la mujer era indiferenciable sus órganos sexuales, ¿no? Pero conforme ha ido avanzando los días, van haciendo diferente. En esta imagen tenemos más o menos, miren, la indiferenciación, ¿no? Cómo tiene la misma apariencia, tanto lo que va a ser testículo, lo que va a ser varón, y lo que va a ser ovarios o va a ser mujer. Aquí tenemos la proyección. A pesar que busquen el diccionario de Müller mujer, el doctor está loco. Si no por mnemotécnica, Müller mujer. Tenemos dos conductos para mesonéfrico de Müller, una derecha y una izquierda, que en la parte inferior se van a unir. En la parte inferior se van a unir. Lo que no pasa con el conducto mesonéfrico de Wolff, que van a llegar separaditos a cada lado. Esto es lo que ocasiona el conducto de Müller, las fimbrias, las trompas, el cuerpo uterino, hasta el tercio superior de la vagina. Ojo, solamente forma el tercio superior de la vagina, pero los dos tercios inferiores no. Algunas estructuras que quedan ahí, por ejemplo, el epóforo, y por estar azulito, dice pues que es del ectodermo, o el paraaforo, que también es estructuras rudimentarias del conducto de Wolff. Aquí lo tenemos epóforo y paróforo. Muy bien. Existe regulación molecular también, una regulación molecular de los conductos genitales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el masculino y el femenino. El masculino que tenemos que es guiado por el gen SRY, ¿no? Tenemos el SOX9. Este SOX9 que hay en el varón me bloquea el WNT4 para que no se desarrolle los caracteres femeninos. A la inversa, el WNT4 estimula el DAX para que se desarrolle ovarios. Y este DAX me bloquea al SOX9 para que no se desarrolle caracteres masculinos. Entonces, repitiendo la lámina anterior, la relación que guarda el paramesonéfrico de Müller con el mesonéfrico de Wolff. El paramesonéfrico de Müller va a tener una abertura hacia la cavidad abdominal. Eso se llama fimbria. Va a tener
una verticalización para irse hasta a la parte inferior, luego una horizontalización cruzando el mesonefro para después juntarse con el otro par y formar el útero. Este es el útero. Y formar el útero. Este es un corte transversal de lo que acabamos de hablar en antes, ¿no? Por ejemplo, dice, hay una parte vertical craneal que se abre la cavidad abdominal en las fimbrias. Existe una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico, sí, cuando es conducto cuando el conducto paramesonéfrico de Müller cruza al mesonéfrico de Wolff para juntarse con su par del lado izquierdo o derecho, para formar el cuerpo uterino. Y esa es la parte vertical, el cuerpo uterino o zona caudal, donde se fusionan los dos conductos paramesonéfricos de Müller para formar el útero. A la séptima semana comienza la diferenciación entre Wallis-Müller, ¿no? Hay diferenciación ovárica. Más tempranamente se diferencia el varón que la mujer. Aquí tenemos las imágenes de cómo se va transformando lo que es la gónada primitiva para hacerse ovario. El conducto paramesonéfrico existe que no tiene. El conducto paramesonéfrico de Müller no tiene participación en los ovarios. El conducto mesonéfrico sí se va degenerando para desaparecer. Y conforme avanzan el tiempo ya se forma el ovario, ¿no? Epitelio superficial, sus ovocitos, esto ya lo hemos visto. Y aquí tenemos esta trompa, antes de ser trompa, fue el conducto paramesonéfrico de Müller. Este igual, antes de ser trompa, fue el conducto paramesonéfrico de Müller. Se unieron y quedó una línea de unión. Se llama tabique uterino. Posteriormente ese tabique ha ido desapareciendo para hacerse ya una cavidad, hasta que se hizo la cavidad uterina. Acá tenemos esta parte que habíamos dicho que el conducto paramesonéfrico de Müller llegaba hasta el tercio superior de la vagina, aquí. Aquí. Y como había dicho que por generalidades, no sé por qué, el endodermo siempre es amarillo, entonces acá tenemos tejido endodermial que va a formar los bulbos senovaginales.
Este endodermo bulbo seno vaginal le va a formar o completar la vagina. Y aquí ven la vagina, ven rojo hasta acá y de ahí para acá amarillo la vagina. Por lo tanto, la vagina tiene dos componentes, mesodérmico y endodérmico, ¿no? Hacen la cavidad para corresponder a la vagina y abajo tienen el himen. Hablaremos algo de genitales externos, jovencitos. Existe un periodo indiferenciado, ya lo hemos visto, pero posteriormente se va formando un tubérculo genital, los pliegues coacales y la membrana cloacal. Esto seguirá en una evolución, el tubérculo genital, el repliegue coacal y el recto genital. Aquí tenemos esta comparación. El tubérculo genital que le mostré antes terminará siendo el clítoris. Los pliegues vulvogenitales terminarán siendo los labios menores. Estos repliegues regordetes terminarán siendo los labios mayores, el ano. Las glándulas sexuales accesorias en la mujer tienen un desarrollo y una importancia mucho menor que en el hombre. Las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino o Bartolín hacen una aparición al final del tercer mes en forma de esbozos de epitelio que tapizan el seno urogenital. Divertículos de la uretra originan las glándulas vestibulares menores, entre ellos la de Skene. Bien, jóvenes, hasta ahí creo que hemos hablado lo que es en forma sintética, creo yo, clara, para poder entender un poco sobre esto es la embriología. Si tuvieran alguna pregunta que hacer. Creo que se quedaron dormidos todos. Hola. Doctor, sí lo estamos escuchando. Ya, ¿alguna pregunta? Doctor, le están mensajes por el texto, hay un mensaje, hay una compañera escrita. Bien. Eso puede ser cuando aparte de que la dotación de tus cromosomas no son completas o normales, ¿no? Podrías tener pues una X más si eres varón, o podrías tener pues una sola X0, ¿no? O problemas de receptores, por ejemplo. No sé si habrán escuchado ustedes
lo que es genotipo y lo que es fenotipo. Entonces, por ejemplo, existen varones, no varones, sino, bueno, ¿cómo le digo? Pues XY, que por falta de receptores de andrógenos no desarrollan las características masculinas. Y se desarrolla, por ende, las características femeninas. Entonces, tú la ves, es toda una dama. Toda la pinta de una dama. Todo lo que corresponde a Müller, todo lo corresponde a una dama, la distribución de grasa, las mamas, todo le corresponde. Todo tiene. Pero cuando le haces el cariotipo, resulta que es hombre. O XY, por no decir hombre. Entonces, ¿cómo así le haces tú el examen de XY? ¿Por qué? Porque ya la familia, por ejemplo, la mamá preocupada, mi hija ya tiene 20 años y no menstrua, doctor. ¿No? Entonces, cuando lo vas a hacer los análisis correspondientes, le haces la testosterona y está elevadísima. Le haces la ecografía travaginal y los testículos están abdominales, están en la cavidad abdominal, pero por ahí alguien ecografista que no tiene mucha experiencia le dice que son ovarios. Pero no, son testículos que están en la cavidad abdominal. Es más, a veces no hay útero, pues no. Y la vagina es solamente un fondo de saco ciego. Entonces, son temas ya que vienen desde el punto de vista genético, ¿no? Así es. Alteraciones en la genética. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, si no hubiera pregunta, se les agradece por su atención y se pide disculpas por haber tomado su domingo sagrado de descanso, ¿no? Pero igual, como se dice siempre, lo que se aprende en el día es más valioso que cualquier otra circunstancia. Muchas gracias y nos estamos viendo con mi grupo el día martes. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, jóvenes de toditos. Se les agradece su comprensión.